Gracia y paz, amados hermanos. Escuchen atentamente las palabras que pronuncia aquí el Papa Francisco, el líder supremo de la Iglesia Católica Romana. E una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Qualcuno risponda? Dove? Someone respond. Where would it lead us? La distruzione. È questo così. E ci vuole litigare. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano. Nos encontramos con el Papa Francisco hablando con personas de otras religiones y nuevamente, sin esconderlo, sin ningún tipo de vergüenza, vuelve a exponer con claridad sus pensamientos sobre las religiones y Dios. El Papa Francisco considera que no estamos aquí para hablar de qué religión es verdadera, cuál es falsa, cuál es mejor que la otra, y que al final, como solamente hay un Dios, las distintas religiones no son más que distintos caminos para llevar a ese Dios. Él las compara incluso con como si fueran lenguas, idiomas que al final salen de un mismo lugar y buscan una misma fuente. Y asimismo él dice entonces que todas las religiones no podemos catalogar como verdadera o falsa, como mejor o peor, porque al final si solo hay un Dios, todas las religiones apuntan a un mismo Dios. Y eso lo está haciendo mencionando, e incluso lo menciona a budistas, a hindús, musulmanes, y termina concluyendo como siempre que como solo hay un Dios, todos nosotros somos sus hijos, que al final todos son hijos de Dios, y que hablar de cuál es mejor, cuál es verdadera, solamente va a traer peleas, contiendas. Y cuando yo escucho esto, me veo con la necesidad de hacer dos comentarios importantes. El primero es el siguiente: recordar qué nos dice la Biblia sobre los argumentos del Papa Francisco. Yo sé que para muchos el discurso del Papa Francisco es romanticón, es súper bonito, es de, wow, es verdad, tenemos que fomentar la unidad, tenemos que dejar atrás nuestras peleas, tenemos que dejar atrás nuestras diferencias y unirnos en pos de la verdad, unirnos en pos, perdón, de la verdad, no, en pos del amor, en pos de la paz, en pos de la unidad. Ya basta de tanta diferencia por la religión, ya basta de tanta división por la religión. Al final debemos unirnos para que haya paz, unirnos para que haya amor. Qué bonito discurso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a cosas básicas. No hay que ir muy profundamente. Esto la gente que lleva poco en los caminos del Señor lo sabe y solo hay que recordar algunas cosas. En primer lugar, a pesar de que la Biblia a veces mencione hijos de Dios en relación a la creación y al creador, nosotros sabemos que cuando el Papa Francisco ha hablado muchas veces se refiere a una relación de padre-hijo y no tanto de creador y criatura. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que hijos de Dios es una expresión que también se utiliza para hablar de los ángeles en una ocasión o en algunas ocasiones, pero sabemos que no lo hacen en relación padre-hijo. Los ángeles no llaman a Dios Abba como padre, sino que lo hace en relación al creador y su creación. Pero cuando nosotros hablamos de hijos de Dios, en el sentido de que lo podemos llamar Abba Padre, nosotros tenemos que entender que eso únicamente es posible por medio de Jesucristo. Es decir, la Biblia afirma que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que a través del Hijo, a través de Jesucristo, nosotros ahora fuimos adoptados en la familia de Dios como hijos adoptivos, como hijos de Dios. Él es el Hijo perfecto
pleno, eterno, natural, de alguna manera natural podría ser una palabra que utilizamos, nosotros somos hijos por adopción en Cristo Jesús. Además de eso, solamente en Cristo Jesús tenemos acceso al Padre. Solamente en Cristo Jesús podemos tener al Espíritu Santo. Sin Cristo, alguien no puede tener al Espíritu Santo. Es imposible tener al Espíritu Santo en nosotros si no es en Cristo. Y por lo tanto, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos tener ese espíritu que clama Abba, Padre. La única relación padre e hijo, la única manera de poder llamar a Dios Padre, la única manera en que Dios ya no es solamente nuestro creador y el Dios supremo del universo, sino que además es nuestro Padre con quien pasaremos la eternidad en gloria, es a través de Jesucristo. Porque esa es otra verdad. No hay camino a Dios a no ser Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede conocer verdaderamente al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Él es el camino. Él es el camino, no es un camino, no es una opción, no es una alternativa, es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Esas son afirmaciones del Señor Jesús. Es Jesús el que nos permite tener acceso al Padre. Es decir, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos acceso libre y con confianza al trono de la gracia, a Dios mismo, para buscar el socorro oportuno y encontrarlo, la Biblia nos enseña que eso es solamente a través de Cristo. Las religiones no son distintos caminos que llevan a un mismo Dios, porque todos deben entender que el único camino al Padre es a través de Jesucristo. Y por eso nosotros no consideramos a los musulmanes nuestros hermanos, porque los musulmanes no te niegan la persona de Jesús, pero te dirán que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová te dirán que Jesús no es Dios. Luego tenemos encima, él ha mencionado personas como los hindús, la gente que tiene una fe en el hinduismo. Y nosotros sabemos que es una religión politeísta, es una religión que tiene miles y millones de dioses y que para ellos Jesús es alguien más. Por ahí anda Shiva, por ahí andan otros y por ahí anda Jesús. O sea, si tú quieres a Jesús, yo quiero a Shiva, yo quiero a este, tú quieres a aquel, pero al final, pues, la cuestión no es que si consideramos a Jesús o no consideramos a Jesús de cualquier manera. La cuestión es entender y poner nuestra fe en Jesucristo, en la verdad de Jesucristo. Jesucristo verdaderamente hombre, Jesucristo verdaderamente Dios. Reconocer su obra en la cruz, poner y depositar toda nuestra fe y confianza salvífica en Él y exclusivamente en Él, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús hombre. Así que la Biblia, cuando nosotros empezamos a juntar todas las piezas, lo que nos demuestra es que la religión de los musulmanes, el Islam, no es el camino al Padre, es Jesús el camino al Padre. El budismo no es el camino a Dios, no es el camino al Padre, es Jesús el camino al Padre. El hinduismo no es el camino a Dios, no es el camino al Padre, es Jesús el camino al Padre. Es más, hasta los judíos, si niegan a Jesús, el Mesías, el Señor, Dios encarnado, tampoco serán salvos solamente por el hecho de ser judíos. El propio Señor Jesucristo le dijo a unos escribas y fariseos que ellos eran del diablo. Ellos se presentaron ante Jesús y le dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre, es decir, somos el linaje escogido, somos el pueblo escogido. Y Jesús les dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque además Jesús afirma, si hubierais sido de Abraham, hubierais creído en mí y hubierais hecho las obras que Abraham hizo. Así que a pesar de tener el linaje para ellos sanguíneo, a pesar de ser el pueblo geográfico y físico, de estar circuncidados, de guardar el día de reposo, de enseñar la Torá, Jesús dice que son del diablo porque lo niegan a él, porque no hay acceso al Padre ni salvación fuera de Jesucristo. Así que otra vez el Papa Francisco con sus herejías. Y mira qué interesante, él dice que no deberíamos hablar de diferencias, pero él también tiene a sus paladines en YouTube luchando a favor del catolicismo en debates. Él tiene por ahí a Luis Toro hablando de los evangélicos, como él dice, ¿no? Él tiene a curas mencionando cómo los protestantes están perdidos, los hermanos separados, como ellos dicen. Él tiene también a sus por ahí
aquí apologetas, también debatiendo con protestantes y con otros, defendiendo el catolicismo y la Iglesia de Roma como el único camino posible. Entonces, ni siquiera ellos están siguiendo a su líder supremo. Ahí te das cuenta de algo de la Iglesia de Roma. Ese es su líder supremo. Lo que él dice teóricamente es palabra infalible, porque el Papa no se equivoca, porque lo que dice el Papa es palabra de Dios. Pues el Papa dice herejías enormes como un templo y una catedral. Y ahí lo vemos con evidencias. Ahora, la segunda cosa que para mí es importante es recordar a los evangélicos que podemos caer fácilmente en un discurso parecido al del Papa Francisco. ¿Y qué quiere traer ese discurso? Un peligro del que se habla por años, un peligro del que siempre se advierte y un peligro que puede llegar también a nosotros, el peligro del ecumenismo. El ecumenismo es el deseo que muchas personas tienen de unirse a pesar de sus diferencias en pos del amor, de la unidad y de propósitos comunes, de echar pelillos a la mar y volver a unirnos independientemente de nuestras diferencias. Pero la realidad es que, ay, pero pastor, la Biblia llama a la unidad, sí, a la unidad en la verdad. La Biblia dice que debemos estar unidos. Claro que sí, yo soy fan número uno de esa palabra, unidad. Lucho por la unidad, oro por la unidad y realmente a veces nos separamos por orgullo, nos separamos por soberbia y nos dividimos por nuestra arrogancia. Debemos buscar la unidad, pero la unidad en la verdad. La verdad no es negociable. La unidad solamente puede ser posible en la verdad. ¿Y por qué sé esto? Porque la propia Biblia dice que nosotros, si vemos un falso maestro, la Biblia afirma que no debemos andar con él, que si vemos a alguien que enseña cosas contrarias a las que trajo Jesús, a las que trajo los apóstoles, no debemos ni siquiera escucharlo. El propio apóstol Pablo a los Gálatas dice, si algún ángel, incluso un ángel del cielo viene y os trae un evangelio diferente, sea anatema, ignorarlo y considerarlo como maldito por Dios. La Biblia dice que ni siquiera nos asociemos con personas que traen divisiones contra las enseñanzas apostólicas. La Biblia nos dice que debemos apartarnos de los falsos maestros, que el que les abre la puerta se hace cómplice, que el que les dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que la Biblia nos llama a la unidad, pero también nos llama a separarnos de aquellos que atentan contra la verdad del Evangelio. Por lo tanto, el ecumenismo es simplemente una artimaña que no viene de Dios y no vamos a discutir aquí si viene del diablo o si viene de las intenciones malvadas del corazón de los hombres. No vamos a discutir de eso, pero lo que sí podemos afirmar es que ese ecumenismo de juntemos budistas, hindús, musulmanes, judíos, católicos, ortodoxos, ateos y todos los que sean en honor a la unidad, eso no viene de Dios. Y la única manera de llegar a esa unidad es hacer lo que el líder supremo del catolicismo romano ha hecho, pisar la verdad. Porque para llegar a la verdad tienes que decir cosas como, bueno, todos somos un camino a Dios. No, no. Si a mí alguien me dice, oye, Juan Manuel, si en vez de ir a la iglesia cristiana me voy al budismo, voy a llegar igualmente a la gloria eterna. No. ¿Y si me voy al hinduismo? No. ¿Y si me hago musulmán? No. No, 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 no todos son caminos que llevan a Dios, son únicamente mentiras que tienen pinceladas de Dios por ahí mencionadas. Pero la realidad es que el único camino al Padre es Jesús. Entonces, a pesar de que el discurso de la verdad suene separatista, a pesar de que el discurso de la verdad suene exclusivista, nosotros debemos entender que es nuestro deber y nuestra responsabilidad como hijos de Dios en Cristo Jesús, proclamar, vivir y contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos en Cristo. Así que ánimo, hermanos, no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina y sigan afirmando sus pasos en la única verdad, en la verdad revelada por Dios en su palabra.